Bendiciones, mis amados, buenas tardes. Dios los bendiga a todos los que están ahorita escuchando este, este video a través de este canal. Dios los bendiga grandemente y esperando que el Espíritu Santo, le damos la bienvenida también al Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu de Dios, a tu canal. Bendito Padre, ábrenos el corazón, ábrenos el entendimiento, que tu palabra, Señor, pueda, Señor, revelarnos lo que tú quieres para nuestras vidas, de donde tú nos quieres sacar, Padre, que nosotros podamos entender, Señor, esos misterios, bendito Dios, y sobre todo ser obedientes a tu palabra para que la palabra sea revelada siempre, Padre, a nuestros corazones, Señor, y caminar, Señor, en la obediencia, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el video pasado hablamos sobre esos perros, ¿verdad? Esos perros espirituales que quieren acabar con nuestra vida, quieren devorarlas, quieren destrozarlas. Y pues muchas veces les decía, creo que al final del video hablábamos de que llega el momento en que tanto llegan a esos perros llegan a a vincularse con nuestra vida, porque claro, la persona que le otorga ese derecho a esos perros espirituales, las personas que le abren esas puertas a esos perros espirituales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Que vienen y pues también ellos adoptan, o esas personas adoptan, ¿sí?, esa actitud de perro. Y aunque se escuche muy fuerte, pues también Dios así lo compara en Proverbios 26:11, como lo leímos el video pasado, que dice: como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Así el necio que repite su necedad. ¿Sí? Es como un perro que vuelve al vómito. Y sí, efectivamente, nosotros en lo físico vemos a los perros que vomitan y regresan nuevamente a comerse su vómito, ¿verdad? Qué horrible, qué asqueroso. Mas, sin embargo, nos dejó ese ejemplo nuestro Dios en esta cita bíblica, de que cuando nosotros estamos cometiendo un pecado y cuando ya Dios nos dijo que ese pecado está mal, ese pecado te va a llevar al borde de la muerte, porque el pecado lleva a la muerte, hermanos. El pecado es suciedad, el pecado es inmundicia, el pecado es lo más contaminado delante de Dios. Y lo seguimos haciendo, hermanos, o lo hemos seguido haciendo, o lo hacíamos en un tiempo, ¿verdad, hermanos? Al menos yo en mi vida, hermanos, gracias a Dios y para la honra y gloria de Dios, Dios me ha sacado de muchas ataduras, me libró de muchas cosas el Señor, pero hermanos, tenemos que decidirnos, tenemos que clamar y seguir clamando y seguir pidiendo. Porque pues yo siempre he dicho que la palabra es expuesta, la palabra se le dice a aquella persona: mira, estás pecando, mira, lo que estás haciendo está mal, eso no te va a llevar a la vida eterna, eso te está impidiendo que tú seas bendecido por Dios. Y se le dice de muchas maneras, hermanos, y esa persona sigue, insiste en ese pecado, quizás porque no quiere, quizás porque no puede salir. Pero pues yo como experiencia se los digo, hermanos, yo tuve pecados muy fuertes en mi vida. Yo se los decía, yo tuve un pecado del adulterio, ¿sí? Y de la fornicación, porque tenía relaciones fuera del matrimonio. Y de todo eso me sacó, de la pornografía también. ¿Por qué? Porque dirán, bueno, de la pornografía son temas muy fuertes que hablar, pero pues yo ahorita a estas alturas yo no me avergüenzo, hermanos, porque ya el Señor ya primeramente me perdonó, y lo más hermoso, me liberó, que eso es lo más precioso, porque muchas veces el Señor nos perdona y nos da la oportunidad, lo importante, y te libera. Lo importante ya no es regresar nuevamente como ese perro que regresa a su vómito.
Y un tiempo yo lo hacía, hermanos, yo lo hacía cuando yo le decía y yo me sentía muy mal, porque cuando yo empiezo a conocer de Dios, Dios nos pone en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, su Espíritu Santo nos empieza a redarguir que estamos mal, que estamos cometiendo un pecado. ¿Y qué pasa, hermanos? Regresamos a cometerlo y empezamos a sentir ya eso de que Dios nos mira, de que Dios nos escucha, de que Dios nos está viendo, examinando cada movimiento, cada acción que hacemos, hermanos. Eso es el temor de Dios. Gracias a Dios tenía yo ese temor, aunque yo regresaba al pecado, pero tenía yo ese temor que me decía el Espíritu Santo, estás mal. Eso que estás haciendo no me agrada. Eso que estás haciendo te va a llevar al infierno y todo eso. Había una voz interior en mi vida, en mi mente, que me decía eso. Sí, también mi conciencia, porque la conciencia cuando la conciencia nos habla todavía cuando no está cauterizada, cuando todavía podemos escuchar a la conciencia. La conciencia nos dice cuando estamos haciendo algo malo y aunque lo hagamos. Y así me pasaba, hermanos. Yo ya no quería, yo voy a dar el ejemplo de ver pornografía. Yo no quería ver pornografía y regresaba a lo mismo. Y cuando yo lo hacía, me arrepentía, lloraba, créanme que yo lloraba y le decía a Dios, Señor, no pude vencer esta vez y no pude y me entristecía. Pero llegó un momento, hermanos, en que tanto clamor, tanto clamor y a pesar que no clamaba a diario, como lo hago ahora, a pesar que no leía la Biblia a diario, Dios tuvo tanta misericordia de mí porque Él sabía que yo ya no quería fallarle. Él sabía que yo ya no quería y más sin embargo el Señor tuvo tanta misericordia de mí que Él me liberó. Que Él me liberó. Quizá tardé mucho con ese pecado, hermanos, pero es por lo mismo de que no llevamos una vida cercana a Dios, una relación diaria con Dios. Vuelvo a repetir, esa relación diaria con Dios incluye la lectura bíblica, la oración, los ayunos, la adoración, el hablar de su santa palabra. Eso nos va limpiando, nos va ministrando. Y quizás yo tardé en eso porque pues yo oraba de repente cuando ya sentía yo muy fuerte eso, pero una vez se me pasaba ahora sí que el sentir, ese sentir que me sentía yo mal, que me sentía culpable, a veces se me olvidaba y pues ya dejaba de orar o dejaba de leer Biblia. Pero vuelvo a repetirles, hermanos, yo los invito a que clamen aquello que sabes tú que estás mal, aquel pecado que sabes tú que estás cometiéndole o que estás mal, que que el enemigo no llegue a susurrarte al oído o a meterte en tu mente, si esos dardos de decir que no vas a poder, que ya te sientes cómodo ahí porque pues no es agradable a Dios, porque estoy segura que dentro de ti algo te dice que estás mal, que el Espíritu Santo te habla a cada momento que estás mal y que no puedes vencerlo. Pero yo te invito a que sigas insistiendo, a que no permitas que esos perros destrocen tu vida y que te pares a orar y que te pares de madrugada cuando el Espíritu te diga, háblale al Espíritu Santo, dile, Señor, dame el deseo de orar, dame el deseo de ir a leer tu palabra, ponme en mí, Señor, tu amor. Empieza a hablarle al Señor y el Señor lo va a hacer. Es poderoso para hacerlo cuando nosotros nos humillamos y podemos clamar a Él como esa Firocenicia, que ella se sentía una perra. ¿Por qué? Porque decía que también los perros comen de la migaja. Sí, dice, respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Por qué? Porque ella venía de los firocenicios y los firocenicios practicaban el sodomismo. Ella sabía lo que estaba hablando, ella sabía que venía de un lugar donde practicaban la homosexualidad, la bisexualidad, las orgías,
todo acto de impureza sexual, inmoralidad, y ella se sentía, perra, ella confesó su pecado delante del Señor y le dijo, Señor, ciertamente, pero aún los perros comen de la migajas, y yo quiero de esas migajas. ¿Por qué? Porque ella sabía que el Señor era el único que podía liberarla, porque ella había escuchado de él y ella creyó en que Él tenía el poder para liberarla. Así que tú también, si ya te han presentado a Jesucristo o si ya lo conoces, si tú ya eres cristiano, nunca dudes de su poder, que Él para eso vino, a liberarnos. Si tú estás pasando por un pecado de inmoralidad, del que sea, atrévete a decirle al Señor que quieres salir de ese pecado, que quieres salir de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque todos los pecados nos tienen esclavizados, hermanos. Están esclavizadas esas personas, están atadas, están encadenadas. Pero Él vino a deshacer y a romper esas cadenas, ¿sí? Entonces, hay un salmo que dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Así dile al Señor, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Ahí habla de dos géneros, hermanos, de dos géneros. Y si más recuerdan, hay un texto bíblico cuando decía el Señor, este género no sale con ayuno y oración. Si lo recuerdan, está creo que en todos los evangelios, donde repite el Señor y dice, este género no sale con ayuno y oración. Entonces, ¿de qué género está hablando? De esas potestades, de esos demonios, hermanos, de esos espíritus, ¿sí? En Jeremías 15:3 dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de las tierras para devorar y destruir. 4 males, 4 castigos, 4 verdugos, ¿sí? Que quieren acabar con nuestra vida espiritual, con nuestra propia vida física, con nuestra vida mental. Dile, Señor, despierta en mí ese espíritu que esos perros me han robado. Despierta en mí, permite que ese espíritu vuelva a vivir. Señor, despierta el espíritu de mi mente para poder hacerte caso, para poder hacer caso a tu santa palabra, para poder escuchar tu voz y no la de los perros, Señor. Así que, hermanos, yo les invito a que sigan clamando. ¿Por qué? Porque hay perros que rodean nuestra vida, como dice el Salmos 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Así que no permitas que esos perros te rodeen. Al contrario, que ellos se alejen porque ya no les vas a dar tú de comer, porque ya no les vas a dar. Porque los perros se alimentan de la carne, hermano, generalmente se alimentan de la carne y que están acabando con nuestra vida, sí, con nuestra carne. Por eso dice el Salmo, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Este Salmo habla cuando, sí, crucificaron a nuestro Señor y nos dio el ejemplo, el Señor, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el poder del perro? Él es un espíritu que tiene poder para tocar la vida y destruirla, no para matarla, hermanos, no para matarla, pero sí para destruirlas, para hacerla añicos, sí, para que tú estés, ahora sí que te sientas derrotada. Pero a causa de qué viene, les decía, a causa de qué viene de los pecados de inmoralidad, aquel que ya no quiere ver pornografía, pero vuelve a verla, peca. Entonces los perros rodean para destruir, despedazan para traer sodomismo, inmoralidad, perversión, pensamientos de lesbianismo, de homosexualismo. Y miren, hermanos, un pecado viene a otro pecado. Cuando uno le abre la puerta al enemigo, le da a uno legalidad al enemigo, entra el espíritu de pornografía. Pero al rato no nada más la pornografía, al rato entran otros espíritus de masturbación, de fornicación. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque esos espíritus se alimentan del sexo, se alimentan del semen, del líquido de la persona cuando se masturba, hermano. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Si más recuerdan aquella persona, creo que es el hijo de Levi, no recuerdo bien ahorita, hermanos, pero hay un texto bíblico en el libro, en el libro del Antiguo Testamento, cuando Dios
mató a esa persona porque él vertía su semen en la tierra. Él vertía su semen en el suelo. ¿Por qué? Porque eso es pecado delante de Dios. Si no lo sabes, ahora ya lo sabes. Es pecado. Muchas veces lo hacíamos, hermanos, porque estábamos ignorantes de la palabra. Pero ahora Dios viene a revelarte la palabra, que todo eso es inmoralidad, hermanos. Todo eso es perversión. Todo eso es lascivia. Así que, hermanos, ponte a cuentas con el Señor y pídele perdón. Pídele que ya no quieres cometer esos pecados y el Señor te va a liberar, porque para eso Él ha venido, no para juzgarte, sino para cogerte con brazos, con lazos de amor, para abrazarte, para consolarte, porque Él no quiere vernos destruidos. En cambio, el enemigo sí quiere robar lo que nos ha puesto Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esos perros que quieren acabar con nuestra vida espiritual, con nuestra genética, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquella persona que es hombre o que es mujer y se considera que es mujer o que es hombre cuando es mujer o cuando es hombre, hermanos, el enemigo eso es lo que quiere, venir a confundir hoy en día, hermanos, hasta en lo que es el ámbito de la educación, hermano. Sí, se está promoviendo mucho eso de que si el niño elige ser el niño o la niña elige ser niño, que se le respete. O si la niña y elige ser niño, que se le respete. O el niño si elige ser niña, que se le respete. Hermano, cuando el niño o la niña ni siquiera ha pasado por un noviazgo para saber realmente si es o no es. Pero les vuelvo a repetir, esas son confusiones, son artimañas del diablo, hermano. Dios nos hizo hombre y mujer y Dios nos hizo para consagrar nuestra vida porque somos el templo de Dios y dice la palabra que si somos templo de Dios debemos cuidar ese templo. Y recuerdan que si somos reyes, sacerdotes y reyes, sí, tenemos que ministrar en el templo, tenemos que estar siempre orando, tenemos que estar siempre ayunando. ¿Para qué? Para que la llenura del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Nosotros somos un templo, entonces tienen que estar siempre esas lámparas encendidas. En el Antiguo Testamento se hablaba de un templo que los sacerdotes estaban ministrando día y noche durante todo el tiempo, durante todo el año, durante todos los años. Así que nosotros ahora en lo espiritual estamos siempre. Dios nos llama a que vengamos a su presencia, a tener una vida de oración diaria, una vida cerca con Él diaria, porque de esa manera, la oración, ¿saben qué es, hermanos? Ese es el incienso aromático, lo dice Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como sacerdotes de que en este templo que somos nosotros tiene que estar siempre el incienso que son nuestras oraciones que suban al Padre, porque ese es el perfume, esa es la oración, hermano. Y la luz, que siempre estemos en luz, que siempre estemos en santidad, que siempre estemos buscando lo bueno y no lo malo, deshaciendo todo, despojándonos de toda maldad, de todo peso del pecado, dice la palabra. Esas son las luces, esas son las lámparas encendidas también. A eso se refiere, no solo a leer la palabra, también a leer la palabra, también adorarle, a todo eso, porque todo eso se refiere a estar siempre en el santuario de Dios, en el tiempo de Dios. Un sacerdote siempre tenía que estar vigilando que hubiera siempre lámparas encendidas, siempre el incienso aromático, siempre el sacrificio, la purificación. Entonces, hermanos, tenemos que venir diario a purificarnos con el Señor. Y el Señor, cuando tú vengas a ver, el Señor ya te hizo libre. Por eso a ti te digo, aquel que todavía practica pecados y no los ha podido dejar, no te canses, no dudes de Dios, porque Dios te va a sacar de ahí. Es importante, hermanos, también que cuando en la familia ha habido incesto, ha habido violaciones, ha habido ese tipo de abusos, de prácticas, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque quedó un receptor, hermanos. Y si quedó un receptor,
tenemos que tener cuidado con el enemigo, tenemos que ser más astutos que él, porque, por ejemplo, muchas veces confiamos que nuestros hijos se queden en casa de otras personas o confiamos que nuestros hijos se queden en casa de tu hijo o de tu hermana o de tu tío o de tu abuelo. No podemos hacer eso, hermanos, a menos que veas que esa persona lleve una vida consagrada a Dios, pero aún así, porque tus hijos, son tu responsabilidad, hermanos. Claro, van a haber lugares, van a haber momentos en que no vamos a poderlos cuidar y estar allí como cuando están en la escuela, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar siempre clamando a Dios en nuestras oraciones para que esos perros no alcancen, no toquen, no destruyan la vida de nuestros hijos. Entonces tenemos también que en cuanto esté a nuestro alcance, hermanos, tenemos que ser muy astutos. No tenemos por qué darle lugar al enemigo, porque acuérdense que hay un receptor. Por ejemplo, ¿cómo sabe una mujer? ¿Cómo sabe una mujer lesbiana a quién acercarse, a quién hablarle? ¿Cómo sabe un violador a quién o quién ha sido violado? ¿Cómo sabe el estafador quién es el que ha sido estafado? ¿Cómo sabe un homosexual a quién robarse? ¿A quién robarle su integridad? ¿A quién? Porque los perros espirituales dejaron una marca, hermanos. Recuerden esa marca que marcan esos perros, su territorio. Entonces, cuando se habla de los perros, hablamos de sodomismo. El perro deja huella, deja marca, porque atrás viene otro oliendo, hermano. Porque aquí pasó, por eso hay gente que rodea, hay gente que se ve rodeada de esos perros. No se puede levantar, que no puede madurar porque hay ciclos destructivos. Eso es lo que les venía diciendo. Cuando no podemos levantarnos, estamos en el mismo ciclo, estamos repitiendo el mismo pecado, estamos repitiendo. Hoy pedimos perdón, pero mañana lo volvemos a hacer y lo seguimos haciendo y nos olvidamos de la oración, hermanos. Y por eso es que no podemos avanzar. Pero si tú te levantas con poder, con valor, con valentía y te despojas de todos esos pecados y le dejas de dar de comer a ese perro va a quedar con hambre afuera, ¿sí? Ese perro va a quedar con sed, ese perro va a quedar con ganas nada más de despedazarte, pero al ver que no le das de comer, ¿qué va a hacer? Se va a dar la vuelta y se va a ir. Hermanos, tenemos que cerrar puertas, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, entonces siempre vamos a estar como ese perro que vuelve al vómito. En Eclesiastés dice 9:4, aún hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza, te lo digo yo porque he sido un vivo testimonio y en muchas cosas me ha liberado el Señor. Me liberó, les vuelvo a repetir, de la pornografía, me liberó del incesto, me liberó de la del espíritu de violación, me liberó de del lesbianismo también, porque hubo una ocasión, hermanos, déjenme decirles, era prácticamente una jovencita, una adolescente, tenía yo 15 años y el enemigo quiso confundir mi vida. En ese tiempo yo no tenía novios, pues yo veía que en la escuela que todos tenían novios, yo quería un novio, yo quería tener a alguien así como veía a otras compañeritas que iban agarradas de la mano con su novio. ¿Qué pasa? Yo conozco a una amiga y esa amiga, nos empezamos a tener confianza, íbamos donde quiera y salíamos a de compras, llegó a vivir a mi casa que mi mamá daba a rentar cuartos. ¿Y qué pasó, hermanos? Que empecé a sentir que la amaba. Pero miren, lo más curioso, y gracias, Señor, porque tú me libraste de caer en ese pecado. Gracias a Dios, el perro andaba rodeando, pero gracias a Dios, pues no pasó nada, hermanos, porque porque me empezó a mandar cartitas de amor, y yo también sentía, y como que sí sentía que la amaba, que la quería, pero era una confusión, era un espíritu confusión, hermano. Pero con la gracia de Dios, les digo delante de Dios que nunca caí en el lesbianismo. Otra ocasión también, una ocasión fui a visitar a una compañera de secundaria igual. Estamos en la secundaria, adolescentes. Yo sí era
ahora sí que inocente, mis ojos no se habían abierto al pecado, ¿no, hermanos? Estaba yo inocente de todas esas cosas. Viene esa compañera, me citó, pero esa compañerita sí ya tenía experiencias. ¿Por qué? Porque si ya veía pornografías, porque ya tenía experiencia. Y fíjense, hermanos, llegué, me acuerdo que yo llegué con mi sobrinito de 3, 4 añitos y me dice, pásalo allá adentro, y le dio juguetes y le dio todo. Y nosotros nos quedamos acá sentadas viendo la tele cuando veo que empieza a poner pornografía y le dije, oye, ¿sabes qué? Eso no lo quiero ver. No, apágalo, ¿cómo crees? Ahí está mi sobrinito. Y yo espantada, hermanos, la verdad, porque fue la primeritita vez que yo vi así de forma rápida imágenes de pornografía. Pero yo le dije, apágala. No, que mira, y oye, ¿y que no quisieras tener una experiencia? Y me empezó a querer acariciar, hermanos, así encima de la ropa, mis senos, y yo la rechacé y le dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Y me fui. Con la gracia de Dios, hermanos, yo no caí en eso. Yo no caí en eso, pero había un receptor, hermanos. Yo no sé, yo no puedo decir, en mi familia, yo no sé quién, si en mi familia, ahora sí que en mi familia pasada, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, yo no sé si lo practicaron, pero de que hay, porque en mi familia hay lesbianismo, en mi familia hay homosexualismo, hermanos, pero con la gracia de Dios, a mí no me tocó eso, pero me tocó otras cosas, el incesto, ¿sí? Así que gracias a Dios, Dios me libra de ahí, me quita de ahí, me quita de la pornografía, me quita de la masturbación, porque les vuelvo a repetir, un pecado lleva a otro. Yo más recuerdo la pornografía, yo la empecé a ver desde la edad de mi adolescencia también. Eso fue después de lo que les acabo de contar, cuando yo tuve experiencia que yo llegaba yo a limpiar una casa, y en esa casa la persona, el esposo de esa persona, tenía abajo de su colchón varias revistas pornográficas, de esas de Playboy, de las de antes, de las que cuando comenzó la pornografía, de esas revistotas bien grandes. Así que yo empiezo a ver pornografía, hermanos, y pues, oigan, abrí mis ojos a esa maldad. Y como dicen, el pecado atrae, el pecado seduce, y efectivamente, porque el enemigo a eso vino, a seducirnos, a traernos y a robarnos lo que Dios puso en nosotros. Así que al diseño. Así que empiezo a ver esas pornografías, y mi vida se llenó de pornografía a partir de ahí, hermanos. ¿Sí? Yo no había experimentado la masturbación hasta llegó un momento en que por primera vez vi una película pornográfica, y no porque yo la estuviera viendo, sino porque otros la miraron. ¿Sí? Por eso mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado a dónde mandamos a nuestros hijos. Sí, sobre todo si esas personas no son cristianas, no dejes quedarse ni un momentito con esas familias, con esas personas, por muy amigas, por muy conocidas, por muy cercanas que sean. ¿Por qué? Porque practican otras cosas, y si ya Dios nos sacó de eso, tenemos que tener cuidado. Quizá antes cometimos los errores porque estábamos ignorantes de cómo el diablo maquina. Por eso siempre les he dicho, tenemos que tener cuidado con esos perros, perros que quieren destrozar nuestra vida, nuestra paz. Y yo hoy puedo decirlo, gloria a Dios, porque no tiene ni un día, no tiene ni una semana, no tiene ni un mes, no tiene un año, ya tiene tiempo que Dios me liberó de todo eso. Y lo puedo decir para la honra y gloria de nuestro Dios, que Dios libera, hermanos. Así que, hermanos, casi prácticamente ahorita con lo que estoy batallando, y yo se los he dicho, y yo siempre le he dicho a mi padre, con eso es lo que me estoy batallando, yo no sé por qué, no he podido lograrlo, pero yo sé que tengo fe en ti, que yo sé que tú me vas a ayudar, porque ese es otro espíritu, no es del perro, ese es sobre lo del carácter, hermanos. Y yo, claro, no soy ni la mitad de lo que era antes, yo siempre creo que ya se los había dicho en otro video, pero hermanos, ahora yo siempre le he anhelado al Espíritu Santo su fruto. Y yo le digo, Señor, yo quiero tener Espíritu de Dios, tu fruto de tu Espíritu Santo, porque yo reconozco que me airo pronto, que exploto pronto, que tengo una voz no templada, y que ahora sí que el fruto de su Espíritu Santo son 9 y son preciosos, ¿sí? Amor, paz, benignidad, tolerancia, mansedumbre, todo eso, hermanos, es
hace que nosotros podamos expresarnos, caminar, mirar, hablar con esa paz de Dios, con ese amor de Dios, con esa templanza, con esa mansedumbre, con esa benignidad. Bueno, hermanos, así que no me voy a meter mucho ahí porque pues no estamos hablando sobre el carácter, pero vuelvo a repetir, Dios nos puede liberar, Dios nos puede liberar. Todo es lo único que tienes que hacer es aceptar que estás mal, aceptar la ayuda de Dios, porque Dios te dice, aquí estoy, Él te está esperando con los brazos abiertos, solamente tienes que decidirte a ir con Él, a clamar a Él, a adorarle, a glorificarle, para que Dios te haga libre, hermano. Voy a leerle para terminar Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Analicen ese texto, hermanos. Quizás tú estás luchando continuamente, lo que les decía, y regresas al mismo pecado que no has podido vencer. Debo decirte que no dejes de clamar a Dios. Búscalo sin parar, ¿sí? Porque les repito, yo he sido y yo soy un testimonio vivo, ¿sí? Y que cuando yo decidí a renunciar y a clamar sin parar, entonces el Señor me liberó, me libertó y me va a libertar de todo, porque dice el Señor que seamos cada día más santos. No porque, hermanos, yo esté acá, yo ya voy a decir, yo estoy en la perfección. No, hermanos. La perfección la vamos a alcanzar cuando estemos delante de Dios. Pero el Señor conoce nuestro diario vivir. El Señor conoce nuestro esfuerzo. El Señor conoce nuestra carrera en Él. El Señor conoce que tanto estamos avanzando, hermano. O que volvimos atrás, o que nos detuvimos, o que seguimos avanzando. Eso es lo importante, es que avancemos, que no nos salgamos de lo recto, ¿sí? Del camino perfecto, de sus sendas derechas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sí? Estaremos entonces saliéndonos de la protección y de las manos de nuestro Dios, ¿sí? Bueno, yo leía un texto bíblico en Jueces 7, 6 al 7. Y que acá habla también del perro, que Dios nos compara a perros malos y a perros buenos, ¿sí? Y acá habla de un perro, de que nos compara con perros buenos. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua, porque hermanos, hay perros malos, de verdad que hay perros malos que no te les puedes ni acercar porque te muerden, ¿sí? Y hay perros muy, muy, muy salvajes, hay perros muy ahora sí que sí, y que incluso están desconocidos a sus amos, ¿sí? Los han mandado al hospital y ustedes lo saben. Y hay perros dóciles, hay perros mansos, hay perros buenos y agradecidos con sus amos sobre todo. Dice en Jueces 7, 6, 7. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás gentes, cada uno a su lugar. Entonces, hermanos, ¿quién lame el agua? ¿No el perro, hermanos? ¿No el perro? Entonces, Dios estaba escogiendo quiénes lamían con su boca el agua, ¿sí? ¿Y saben qué significa, sí? Compararse con el perro, ese perro bueno, ¿sí? Que Dios está viendo la humildad de su pueblo, la humildad de su hijo, la humildad de aquel que realmente quiere ser seleccionado por Dios, porque acá estaba seleccionando Dios a los que iban a ir a la guerra, ¿sí? A los que iban a ir a luchar. Entonces, Dios nos quiere que nos humillemos, hermanos, que reconozcamos que ese pecado es malo, está mal en tu vida, que es suciedad, que es inmundicia. Y el Señor de ahí te quiere levantar, el Señor de ahí te quiere curar esas heridas, vendártela, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos sanados, para que seamos libertados. Hermanos, espero que este video, esta enseñanza que el Espíritu Santo hoy nos está dando, puedas tomarlo y ya no dejes de pasar el tiempo, hermanos, ¿sí? Alístate para la batalla.
¿No quieres ser seleccionado? Y no nada más seleccionado, aprobado, capacitado, entrenado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vas a hacer viniendo a su presencia? ¿Ah? Como aquel que está que va a competir o que quiere practicar un deporte, tiene que entrenar, tiene que practicar, tiene que ser entrenado. Y el entrenado, ¿qué quiere decir entrenamiento? Que tienes que dejarte, ¿sí? Enseñar por otra persona. Ese es el entrenamiento. Practicar diario, hacer lo mismo, repetir las mismas estrategias que te están poniendo aquel que te está entrenando. Entonces, hermanos, si quieres ser entrenado, quieres practicar lo que Dios nos está entregando en su santa palabra, tienes que leer la palabra, tienes que ir a oración, no tienes que abandonar las cosas de Dios, porque Dios es primero. Y acuérdate que somos reyes y sacerdotes, y un sacerdote está día y noche ministrando en el templo. Así que pídele al Espíritu Santo que te enseñe a ser un buen sacerdote, a no contaminarte, al contrario, a descontaminarte, porque el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ve delante de Él, que para que pueda ser apto, para que pueda ser ese sacerdote dispuesto a cuidar de su templo y a guardarte de esos perros. Dios te bendiga, comparte el video, dale like si te gustó y suscríbete si aún no te has suscrito. Y deja tus comentarios en esa cajita, hermano. Dios los bendiga grandemente.